ese mismo poder de resurrección, amados hermanos, mora en aquellos que han hecho a Cristo el Señor de sus vidas. Esta tarde es una tarde de reflexión, es una tarde de meditar, de que Dios es un Dios paciente. Así puestos de pie, vamos a orar por la palabra en esa tarde, y sigan los músicos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Y en esta tarde venimos con temblor, Señor amado, mi Dios, y con reverencia delante de ti, al Todopoderoso, a que vive y reina por los siglos de los siglos. A ti, Cordero Santo, toda la alabanza y toda la adoración. Que tu palabra se haga vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cordero. Gracias, Espíritu Santo, que moras en cada uno de los creyentes. A ti sea la gloria, a ti sea la adoración. Gracias por tu palabra en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús. Santo eres tú. Santo eres tú. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, santo, santo el que está sentado en el trono. Hoy la tierra está llena de su gloria. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Limpia nuestros corazones, Padre. Que mis labios hablen verdad, oh Dios de los cielos. Que mis labios hablen verdad, oh Dios de los cielos. Digno, digno eres tú. Aleluya. Aleluya. Gracias, Cordero. Gracias, hermanos músicos. Gloria a Dios. Tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. Es un privilegio estar con ustedes aquí, hermanos, en esta tarde. Mientras yo acomodo aquí, vaya buscando en su Biblia el libro de Romanos, capítulo 3, verso 21. Gloria a Dios. Libro de Romanos, capítulo 3, verso 21. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Tenemos que venir agradecidos a este lugar. Amén. Porque Dios es un Dios grande y poderoso. Amén. Amén. Vamos a leer entonces Romanos capítulo 3, verso 21 al 26. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas.
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tome asiento, hermanos, ya oramos por la palabra de Dios. Es una realidad viva que el conocimiento de Dios y quién es Dios tiene que ser una realidad viva en cada creyente. Nosotros debemos de entender aún los más mínimos detalles de quién es Dios y el Dios que tú y yo servimos. Porque, amados hermanos, cuando nosotros caminamos en la vida cristiana sin el conocimiento pleno de quién es Dios, nuestra alabanza va a ser una alabanza de una forma diferente. Nuestra adoración no va a ser la misma. Pero cuando tú y yo llegamos al conocimiento pleno de quién es Dios y el Dios que tú y yo servimos, empezamos a entender de que Dios es más allá de lo que tú y yo pensamos que es. Amado hermano, Dios tiene atributos. Dios tiene atributos en los cuales nosotros como hijos de Dios debemos de conocerlos y saber exactamente cuáles son los atributos de Dios. Y son muchos los atributos de Dios. Y tú te preguntarás, ¿pero qué es un atributo? ¿Y cuáles son los atributos de Dios? Un atributo es una cualidad o característica que se le da a Dios. Es una cualidad o una característica que se le da a Dios. Es algo que describe a Dios. Es algo que nos muestra el carácter de Dios mismo. Un atributo, amado hermano, es algo que se le da a Dios para que nosotros podamos conocer quién Él es y cómo Él es. Y el conocimiento, amado hermano, que nosotros debemos de tener de Dios tiene que estar en nuestras mentes. Dios es un Dios racional. En el libro de Juan capítulo 1 dice: y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y este verbo se hizo carne. Y cuando habla acerca del verbo, está hablando la palabra griega logos, que proviene de lógica. Nuestro Dios es un Dios racional. Y Dios nos ha puesto en este lugar para poder comprender y tener el conocimiento de quién es Dios para nuestras vidas. Desde antes que tú vinieses a este lugar, desde antes que la tierra fuese formada, ya Dios tenía un plan para tu vida. Amados hermanos, lo que hemos pasado y lo que hemos sufrido no es una casualidad, sino va de acuerdo al plan divino de aquel que nos ha llamado a ser hijos de Él. Porque déjame decirte que tanto la elección como la predestinación es cierta y verdadera en la palabra de Dios. Tú ya has sido llamado, tú ya has sido escogido. Desde antes de que la fundación de este mundo fuese hecha, tu nombre ya había sido escrito en el libro de la vida. Solamente que lo estamos haciendo verbal al confesar de que Cristo es el Señor de señores. Amados hermanos, el entendimiento de los atributos de Dios es algo que tiene que estar en nosotros. Algunos de los atributos de Dios son estos: la soberanía de Dios. ¿Cuántos conocen que Dios es un Dios soberano? Amén. La santidad de Dios es otro atributo. La justicia de Dios es otro atributo. La fidelidad de Dios es otro atributo. El amor de Dios es otro atributo. La ira de Dios es un atributo.
El celo de Dios es otro atributo. La omnisciencia de Dios es otro atributo, etcétera, etcétera. En esta tarde estaremos aprendiendo el de uno de los atributos de Dios, los cuales no debemos de pasar por alto, porque ese atributo aún está vigente el día de hoy. Y yo digo vigente porque llegará un día en el cual la paciencia de Dios se acabará para la humanidad y el juicio vendrá para toda la tierra. Y digo vigente porque la gracia de Dios aún está vigente para aquel que la quiera. Pero llegará un día en el cual la gracia de Dios ya no estará. El libro de Segunda de Tesalonicenses dice que cuando la iglesia sea tomada, el Espíritu Santo se irá junto con la iglesia y entonces se hará realidad aquel misterio de la iniquidad. El pecado que hay en el hombre, el pecado que está natural en el hombre se hará revelado. Porque si no nos hemos destruido, amados hermanos, es por la gracia que opera en todo el mundo y no solamente en la iglesia. La gracia de Dios que opera en todo el mundo y el Espíritu Santo que opera en todo el mundo. Pero el día que el Espíritu Santo parta de este lugar junto con la iglesia, vendrá el misterio de la iniquidad y todos, amados hermanos, verán tal y como son hombres perversos llenos de maldad. Pero la gracia aún está vigente. Aún está para ti y para mí, amados hermanos. Y la paciencia de Dios es lo que la hace vigente el día de hoy. Escucha lo que yo te hablo. Amados hermanos, leímos en Romanos 3, 21, 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amados hermanos, aquí no hay excepción de personas. Aquí no hay excepción de razas. Aquí no hay excepción de culturas. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que pueda llegar a alcanzar la gloria de Dios por sus propios méritos. No hay nadie que pueda venir delante del Dios Todopoderoso con sus propias obras y pensar que pueden alcanzar el favor de Dios. Imposible. Es a través del sacrificio perfecto, de la justicia que fue manifestada en la cruz del Calvario, por la cual ahora tú y yo podemos venir ante el Padre. No hay nadie que sea bueno en este mundo. No hay absolutamente nadie el cual merezca la gloria de Dios, sino solamente aquellos que llevan a Jesús en su corazón. Cuando la palabra destituido habla, es una realidad. Y si alguien aquí aún no ha entregado su vida a Jesús, déjame decirte que no hay casualidades en la palabra de Dios, y no hay casualidades en el reino de Dios, y no hay casualidades en el mundo. Toda la soberanía de Dios se mueve en este planeta. Tú estás aquí para escuchar este mensaje el día de hoy. Cuando la palabra dice que todos han sido destituidos, amados hermanos, es todos. La palabra destituido significa carecer de. En otras palabras, carecemos de la gloria de Dios. En nuestra naturaleza humana carecemos de la gloria de Dios. Destituido significa verse privado. Quiere decir que nosotros estamos privados de la gloria de Dios. Estamos fuera y no hay nada que nos pueda meter a la gloria de Dios si no es Cristo Jesús. Porque Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amados hermanos, hay un solo camino, hay un solo Dios,
Y hay un solo nombre en el cual el mundo puede ser rescatado, y ese es en el nombre poderoso de Jesús. Nadie puede obrar por su propia justicia. Aún nuestro servicio es dado y visto como trapos de inmundicia delante de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Esta palabra destituido también significa faltarle. Así que nos falta algo. Nos falta la gloria de Dios. Ser peor. Amados hermanos, en el libro de Salmos capítulo 5, verso 13 dice que Dios no es como nosotros. Dios es Dios. Y nosotros somos simples mortales, creación de Él. Pero ahora, más de ser creación del Dios Todopoderoso, somos hijos del Rey soberano y herederos y coherederos juntamente con Cristo, al cual Dios sujetó todas las cosas bajo sus pies. Y cuando habla de todas las cosas, está hablando de absolutamente todo. El infierno mismo tiembla al mencionar el nombre de Jesús. Ni el infierno, ni los demonios, ni Satanás tienen autoridad sobre la iglesia que fue fundada por Cristo Jesús. El poder, la soberanía, la grandeza y la majestad le corresponden a Dios solamente. Y tú y yo estamos fuera de esa gloria de Dios, sin rumbo y sin esperanza. Mas ahora tenemos esperanza. Mas ahora tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones, el cual dice que nos ha adoptado como sus hijos, y de nuestro interior hay un gemir que dice: Abba, Padre. El libro de Romanos capítulo 8, 27 dice que el Espíritu Santo con gemidos indecibles intercede por los justos, intercede por ti y por mí, para que la voluntad de Dios se haga. Y en el versículo 28 dice: porque todas las cosas obran a bien para aquellos que aman a Dios. Y cuando es todas las cosas, son todas las cosas. Tus problemas, tus dificultades no solamente son parte del caminar de la humanidad. Tú y yo somos huesos, tú y yo somos carne, tú y yo tenemos carne, y este cuerpo va a morir. Pero tenemos la esperanza de resurrección en Cristo Jesús. Tenemos la esperanza de la primicia que fue levantada de la tumba. Tenemos la esperanza de aquel que fue levantado de la misma muerte y el cual arrebató las llaves de la muerte y del Hades. No hay muerte para nosotros. Ya no más hay muerte. Tú y yo, amados hermanos, vamos a vivir por toda la eternidad con Cristo Jesús. Y esto que estamos pasando solamente es un tiempo aquí en esta tierra. Pero muy pronto le veremos a Él. Volvamos al verso, capítulo 3. Y dice: mediante la redención que es en Cristo Jesús. Porque no hay otra redención sino en Cristo Jesús. La redención que es en Cristo Jesús, como dice, y ya te lo dije, Juan 14:6, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino. Él es el Dios. No es un Dios, Él es el Dios. No es un camino, Él es el camino. No son las vidas, Él es la vida. No hay nada fuera de Cristo, amados hermanos. El que no tiene a Cristo camina vacío y sin esperanza. Ahora yo quiero que veamos esto, porque es muy importante, amados hermanos. Y dice en el libro mismo de Romanos, dice: mediante la redención que es en Cristo Jesús. Primeramente, yo quiero que veamos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 20.
Déjame decirte algo, amados hermanos. La paciencia de Dios ha operado aún desde antes de la fundación del mundo. Aún desde antes de que ese mundo fuese creado, la paciencia de Dios ya operaba. Escucha. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lea junto conmigo: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios, en su omnisciencia, Él sabía que Adán y Eva iban a pecar. Dios, en su eterno conocimiento, Él sabía que Adán y Eva iban a pecar. Y aquí viene la incógnita. Si Él sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿para qué crear a la humanidad? ¿Para qué crear algo que iba a llevar la corrupción de hombre en hombre? ¿Para qué crear algo que iba a multiplicar la maldad? ¿Para qué crear algo que iba a llevar el pecado y esparcirlo por toda la humanidad? ¿Para qué crear a la humanidad entonces si ya Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar? Amados hermanos, no ignoremos de que antes de la fundación de este mundo hubo una guerra en los cielos, donde Satanás se rebela contra Dios. Y dice que Satanás es arrojado a la tierra. Y él trae la tercera parte de los ángeles junto con él. Y Dios tiene el poder para destruir a cualquiera que se rebele contra él. Mas él permite que Satanás no sea destruido. Y desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había planificado cómo Él iba a mostrar su amor y su justicia. Desde antes que el planeta fuese creado, ya Dios sabía cómo iba a mostrar su justicia y su amor, creando a la humanidad, creándote a ti y creándote a mí. Así que, amados hermanos, el que tú estás aquí el día de hoy es por amor y para manifestar la justicia de aquel que te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amados hermanos, ya Dios sabía, ya Dios tiene claro todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Desde antes que fuese creado el hombre, ya Dios sabía y había predestinado al Cordero desde antes de la fundación del mundo. Vuelva nuevamente al libro de Romanos capítulo 3, 21, 26. Y yo te hago una pregunta en esta tarde. ¿Qué llevó a Cristo a la cruz del Calvario? ¿Qué llevó a Cristo a la cruz del Calvario? O más bien dicho, ¿quién llevó a Cristo a la cruz del Calvario? Muchos de nosotros quisiéramos decir: fue por mí de que Cristo fue a la cruz del Calvario. Fue por mis pecados que Cristo murió en la cruz. Mas nos damos cuenta en el versículo
de que fue Dios el que llevó a Cristo a la cruz. Y el libro de Isaías capítulo 53 verso 10 dice: y le plació a Jehová. Y me encanta la versión en inglés de la Nueva Internacional, dice crush, despedazar, poner a Cristo bajo sufrimiento. Le plació a Jehová poner a Cristo en la cruz del Calvario. Y muchos de nosotros nos preguntamos ¿por qué? ¿Será porque mis pecados eran tan grandes que tenía que padecer tanto el Señor para que yo fuese perdonado? Amados hermanos, déjame decirte y darte la mala noticia que no fue por eso. La iglesia ha humanizado el cristianismo y solamente dicen: es por mí, por mis pecados, es por mí. Y en esta tarde te digo que no es por ti, primeramente. Y sí, a través del sacrificio de la cruz del Calvario tenemos salvación y tenemos, amados hermanos, aquel privilegio de ser hechos hijos. Pero esto no depende de ti, esto depende de Dios únicamente. No es de nosotros, no proviene de nosotros, proviene de Dios. ¿Quién puso a Cristo en la cruz del Calvario? En el verso 25 leamos, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios lo puso como propiciación. Esta palabra propiciación tienes que saberla. Que Él tomó tu lugar. El que tenía que haber estado en la cruz del Calvario era yo. El que tenía que tener la corona de espinas era yo. El que tenía que llevar los latigazos era yo. El que tenía que ser escupido, vituperado era yo. Y el que leí tenía que caer la ira de Dios y una perdición y condenación eterna, porque en mí había pecado, ese era yo. Pero a Dios le plació poner a su Hijo en tu lugar. ¿Para qué? ¿Para darte salvación? Amén. Pero primeramente para esto, escucha, ahí mismo en el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar ¿qué? Su justicia. Cristo fue a la cruz para manifestar la justicia ¿de quién? Del Padre. Para manifestar la justicia de Dios. El problema está en que nosotros hemos humanizado el cristianismo de una manera tan grande que pensamos que todo lo que se ha hecho y todo el plan que se ha hecho es por mí, cuando en realidad no es así. Todo el plan que se ha hecho es para manifestar la justicia de Dios. Porque Dios podía destruir a Satanás. Dios podía acabar con la tercera parte de los ángeles y destruirlos. Pero en su tiempo, en su paciencia, Dios toma el tiempo necesario para pagarle tal y como Él merece. Amados hermanos, el plan completo de Dios está fijado en una sola cosa. El plan perfecto de Dios está fijado en una sola cosa, en un solo evento. En la cruz del Calvario. La palabra misma en Romanos capítulo 15 verso 4 dice esto: porque la misma escritura ha sido paciente. ¿Por qué?
Porque esta escritura ha sido hecha y ha sido escrita para que tú y yo tengamos conocimiento del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, yo quiero que entiendas esto. Si nosotros no conocemos al Dios que servimos, no estamos sirviendo de acuerdo al plan y como Él quiere que sirvamos. Pero cuando tú y yo llegamos al conocimiento pleno de quién es Dios, nuestro servicio va a cambiar. Nuestra forma de adorar va a cambiar. Nuestra forma, amados hermanos, de conducirnos aquí en la tierra va a cambiar. Los jóvenes van a cambiar, amados hermanos. Ellos van a tener el temor de Dios en sus corazones cuando ellos conozcan quién es Dios. Dios ha sido paciente desde el principio. Y así que Cristo dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. ¿Y por qué tenía que Dios manifestar su justicia? En el sacrificio perfecto de la cruz. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Veamos esto. Vamos al libro de Génesis. Capítulo 2. Verso 16 al 17. Gloria a Dios. Lo tenemos, hermanos. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muchos interpretan, y aún yo lo interpreto de esa forma todavía, de que esta morirás significa a una muerte espiritual. Pero la realidad de las cosas es que Adán y Eva merecían la muerte del cuerpo ahí, merecían ser destruidos. Pero Dios, en su paciencia, dejando pasar este pecado tan grande, les permitió vivir 900 años a cada uno de ellos. 900 años sin llevar el castigo que verdaderamente merecían, pero el cual fue pagado en la cruz del Calvario. Porque la paciencia de Dios, amados hermanos, nos da un tiempo para que nosotros reflexionemos quiénes somos en Cristo Jesús. La paciencia de Dios aún está vigente en este día. Pero si nosotros ignoramos que la paciencia de Dios se va a acabar y va a terminar, y tú y yo vamos a una condenación eterna. ¿Cuántos estamos seguros de nuestra salvación en este lugar? ¿Cuántos estamos seguros de nuestra salvación en este lugar? Y si aún nos cuesta contestar esta pregunta, estás en la paciencia de Dios. Amados hermanos, y qué triste va a ser de que Dios, porque Dios pudo haber terminado este mundo hace 30, 50, 70 años atrás, y ninguno de ustedes jamás hubiese conocido al Dios verdadero. Ustedes jamás hubiesen tenido el recuerdo y el razonamiento de quién es Dios. Pero Dios, en su paciencia, aún nos ha permitido a ti y a mí nacer en este mundo, y el día de hoy conocer al Dios verdadero. Qué triste es haber nacido en este mundo
y haber rechazado lo más precioso que existe. Qué triste va a ser haber sabido y conocido del Dios grande para que tu alma pene en el infierno por toda una eternidad. Qué triste va a ser el conocer que hemos desaprovechado la paciencia de Dios. Pero hoy Dios es paciente. Y Dios está llamando. Y Dios está queriendo, amados hermanos, que todos vuelvan al arrepentimiento. Dios está esperando que su pueblo se levante tal y como Él lo ha llamado. Un pueblo santo. Un pueblo, amados hermanos, que no solamente lo honren de labios hacia afuera, sino que con hechos sea manifestado de que Él es Dios todopoderoso. Qué triste va a ser que hayas llegado a este mundo y haber desperdiciado la paciencia de Dios. Qué triste. Qué triste que el día de hoy tú escuches este mensaje y cierres tu corazón al llamado que el Espíritu Santo te hace en este momento. Al llamado que el Espíritu Santo te dice: arrepiéntete porque aún hay tiempo. Qué triste va a ser desperdiciar este tiempo y esta oportunidad que Dios te está dando y te está hablando en este momento. Qué triste es tirar la salvación a un lado por querer seguir el deseo de la carne. Qué triste. Amados hermanos, Adán y Eva merecían la muerte inmediata, pero Dios en su paciencia les permite vivir 900 años. Y el pecado que ellos hicieron fue pagado en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario sorbida es la muerte. Porque semejanza de carne vino Jesús, y en su carne, dice, Él condenó el pecado, amados hermanos. Yo quiero que tú empieces a escuchar esto. Gloria a Dios. Tenemos un ejemplo más claro que este aún. Y gracias a nuestro hermano Mármol ya nos dio toda la historia el viernes, el día de la oración. Y si no fuiste a la oración, pues yo te invito a que vayas. Uno de los ejemplos más claros que podemos hablar es el ejemplo de David. Podemos hablar de los ninivitas. Podemos hablar de Jonás, podemos hablar de Sansón, podemos hablar de tantos ejemplos en la palabra de Dios en los cuales Dios pasa los pecados de ellos por alto. Y tú dirás, pero es que Dios, ¿por qué permite eso? ¿Por qué? Porque si no, el plan no se hubiese dado. Pero en la cruz del Calvario la justicia de Dios es manifestada. David, amados hermanos, David dice que era el tiempo de las guerras. Y David se queda en su casa. Y él sale a pasear en su terraza y mira a una mujer bañándose. Y la manda a llamar. Y la trae a él. Y dice que tiene relaciones con él, con ella. Y una de las cosas que debemos de entender es que dice, y la mujer se purificó, porque en la ley decía que la mujer tenía que purificarse y el hombre hasta la noche. David manda a llamar a Betsabé, la cual era casada ya con Urías, un soldado de David. Y en el libro de Éxodo, y quiero leerte ahí mismo, perdón, en el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 12, versos 5 al 6, dice: entonces se encendió el furor de David, porque el profeta Natán había venido a David y le dice: mira, David, hay dos hombres, un hombre que tiene una sola borreguito y otro hombre que tiene cantidad de borreguitos.
Y vino alguien para convivir con el hombre rico. Y el hombre rico, en lugar de matar uno de sus ovejitas, agarra la oveja del que solo tenía uno, la toma y la mata. E inmediatamente David habla y dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Primeramente, el que se roba una borrega o un borreguito, de acuerdo a la ley, no tenía que morir. No tenía que morir. El que se robaba un borrego, amados hermanos, de acuerdo a la ley, tenía que hacer expiación. Pero aquí vemos de que David se enoja de tal forma, indignado completamente, que él dice: el tal tiene que morir. Pero la paga de robarse una borreguita, él la sabía, porque él dice: y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque escrito está, amados hermanos, en el libro de Éxodos capítulo 22 verso 1: cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. David sabía bien la ley. David conocía bien la ley, y él sabía que había que pagar por aquel pecado. Pero él se había indignado que había aún dado sentencia de muerte a este hombre. Y si David sabía el pecado, ¿será que él no sabía la ley en cuanto al adulterio? ¿Será que David no sabría la ley? Si él habla acerca de algo tan mínimo que es pagar 4 veces aquella oveja que había sido hurtada, él sabía la ley. Todos los 613 mandamientos y decretos de Dios. Porque ¿quién dio los decretos, amados hermanos? ¿Fue Moisés o fue Dios? Fue Dios. La ley, los decretos y los mandamientos venían de parte de Dios. Y en el libro de Levítico capítulo 20 verso 10 dice esto: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Vaya a Levíticos, por favor, porque quiero explicarle algo. Levíticos capítulo 20 verso 10. Lo tenemos. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente ¿serán qué? No hay expiación para el adulterio en el tiempo de David. No había expiación. Yo siempre me preguntaba, bueno, se arrepintió David, amén. ¿Y después qué? ¿Ofreció un borrejito para que hubiese expiación? No había expiación para el adulterio. No había derramamiento de sangre por el adulterio. ¿Cuál era la paga? Muerte. Amén. Yo sé que David se arrepintió y nos da un ejemplo de arrepentimiento genuino, el cual nosotros debemos de tomar como ejemplo cuando venimos delante de Jesús. Pero David tenía que morir. David y Betsabé tenían que morir. ¿Cómo te sentirías tú si tú fueras la madre de Urías?
A ver, de que Dios le perdona la vida a David. Cuando en la ley que el mismo Dios había dado, dice, el tal tiene que morir. Y hay una palabra ahí que dice indefectiblemente. La palabra indefectiblemente significa que no puede faltar. No puede faltar muerte. Tenía que morir. Que tiene que llevarse a cabo. No había marcha atrás. David y Betsabé tenían que morir. Pero en la paciencia de Dios, Dios permitió que este pecado pasase. Nos estamos dando cuenta de que la cruz del Calvario es para manifestar la justicia de Dios primeramente. Por haber dejado pasar los pecados por alto en su paciencia. ¿Por qué? Porque el plan de Dios ya está escrito desde antes de la fundación del mundo. Lo quieras entender o no lo quieras entender, tu vida ya ha sido escrita desde antes de la fundación del mundo. No, hermano, pero ¿dónde queda el libre albedrío? En otra ocasión tendremos que hablar de eso. Pero Dios es un Dios omnisciente, que todo lo conoce, todo lo sabe. Escucha, David tenía que morir, no había otra. Pero ahí mismo en 2 de Samuel 12:13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha que remetido tu pecado. Jehová ha remetido tu pecado. ¿Qué quiere decir esto? Pero Jehová ya ha pagado por tu pecado. Un momento. ¿Cómo es que Dios ya había pagado por el pecado de David? Porque el cordero ya hacía predestinado para morir. Esto nada más es que la paciencia de Dios. Esto no es nada más que Dios siendo paciente con la humanidad, siendo paciente con tu vida, siendo paciente con mi vida, para que nosotros veamos que hay un Dios soberano y un Dios grande y poderoso. Tú y yo no servimos a un Dios pequeño. No, amado hermano. Tú y yo servimos a un Dios que ya lo conoce todo. Y me atrevo a decir esto. Muchos aquí ya han sido predestinados para estar junto con Jesús. Amado hermano, si tú crees en la elección y en la predestinación, eso está en ti. Pero es real. Dios es Dios soberano. Amados hermanos, Él permitió que el pecado de David se diese sin paga. Y muchos dirán, pero le vino tanta calamidad. Amados hermanos, Gálatas 6:10 dice, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa fue la consecuencia. Pero la paga del pecado que tenía que haberse dado era la muerte. Pero Dios en su paciencia deja pasar ese pecado, porque del linaje de David vendría nuestro Señor Jesucristo, el cual pagaría por ese pecado y por muchos pecados que se dieron en el pasado, los cuales Dios pasó por alto. ¿Cómo es que se van a salvar, hermanos, los que no conocieron a Jesús? Sus pecados fueron clavados en la cruz del Calvario. Porque en la paciencia de Dios, aquellos que tuvieron un arrepentimiento, amados hermanos, también alcanzaron la misericordia de Dios.
Amados hermanos, ellos tenían que morir. Esta paciencia aún está activa, amados hermanos. Hoy el hombre no es pagado conforme a sus malos hechos y su pecado, sino que todo se está acumulando para el día postrero. Escucha, si tú vives hoy y dices, yo estoy pecando, pero nada me ha pasado, nada me ha pasado por años. Escucha lo que te estoy diciendo. Si andas en la práctica del pecado, no eres hijo de Dios. Así seas bautizado, así sea lo que sea, no eres hijo de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Amados hermanos, esta es la palabra de Dios. Este es el Dios que servimos. Un Dios paciente, que el día de hoy te habla y te dice esto. Escucha lo que dice Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En su paciencia Dios no paga a aquel que rechaza a Jesús, o aquel que no es hijo, o aquel que piensa que es hijo pero no lleva frutos de arrepentimiento. Dios no le paga conforme a sus pecados, sino que en su paciencia Él está acumulando. Mi pregunta es, ¿cuánto tienes acumulado tú? Si Cristo vive en ti, nada hay acumulado. Nada. Amados hermanos, si Cristo mora en ti, tú ya no eres hijo de ira, sino hijo del Dios viviente. Si Cristo mora en ti, tú ya no eres hijo de ira, eres hijo del Dios viviente. Y aquellos, amados hermanos, que aún caminan en pecado, la paciencia de Dios no se ha agotado. Dios fue paciente con David. Dios fue paciente con Adán y Eva. Y al igual que en los tiempos de Noé, en Génesis 3, capítulo 6, verso 3, Génesis 6, 3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Amados hermanos, los 120 años no es la edad, sino es el tiempo que Dios le estaba dando a esta generación para poderse convertir nuevamente a Él. Y dice la palabra que por causa de la fe de Noé, ellos fueron llevados a juicio. El arca se llevó alrededor de 100 años en construirla. Cuando tenía 500 años, Noé empezó a construirla y la terminó cuando tenía 600 años. Pero ya Dios había hablado y dicho: 120 años vivirá, porque después todos fueron raídos. La causa y el contexto por el cual ellos fueron raídos era porque los hijos de Dios, demonios caídos, habían tomado naturaleza humana y habían tenido relaciones con las hijas de los hombres y habían creado una nueva criatura llamada Nefilín. Escucha, gigantes. El libro de Pedro, segunda de Pedro y el libro de Judas nos habla de que estos ángeles dejaron su naturaleza y tomaron cuerpo humano y tuvieron relaciones
con las mujeres de los hombres. Y Dios les dice 120 años, nada más. Y después de estos 120 años vino el diluvio y acabó con ellos. Amado hermano, la paciencia de Dios aún está vigente. La paciencia de Dios aún te está hablando el día de hoy. La gracia de Dios aún te está hablando el día de hoy. Tú que me miras a través de la cámara, la paciencia de Dios aún está vigente y la gracia de Dios aún está vigente. Pero llega el tiempo en que aquella gracia y aquella paciencia se acabará. Y se abrirán los graneros y toda la ira acumulada ahí caerá sobre tu vida. Porque Dios es un Dios de ira. Es un Dios de amor y es un Dios paciente y un Dios justo. La paciencia de Dios está activa. ¿En dónde está tu caminar? ¿En dónde está mi caminar? Joven y a joven adulto, ¿dónde está tu caminar? Muchos esperan, déjame decirte esto, esperan señales antes del rapto. Déjame decirte que no habrá señal antes del pacto, antes del rapto de la iglesia, perdón. Si tú quieres tomar esto como una señal, tómala y vuélvete a Dios. Pero cuando vemos que vamos saliendo de esta pandemia, también vemos nuevamente la humanidad empezarse, a la iglesia nuevamente empezarse a torcer nuevamente a sus mismos caminos y a abandonar la santidad nuevamente y a predicar cosas que no son de Dios. Si pasamos por esto, es para que el pueblo de Dios entienda de que es el tiempo de volver nuevamente. Volvamos a Jehová mientras Él pueda ser hallado. Porque la paciencia de Dios va a terminar y la gracia de Dios va a terminar. Amados hermanos, y si esa gracia se acaba y si esa paciencia se termina, ya no hay nada más que la ira de Dios para tu vida. Pero hoy estamos aquí y respiramos y tenemos vida. Amados hermanos, y tienes hijos y hijas tal vez que no son hijos de Dios, por los cuales tienes que clamar, tienes que doblar rodillas y con súplica y con ruego clamarle a Dios. Clamarle que vuelvan al camino, porque la paciencia se va a acabar. Se va a acabar. Yo termino con esto, segunda de Pedro 3, 9, 10. Dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por dureza, por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ya está profetizado de que esta tierra va a ser destruida por fuego. Mas ahora la paciencia de Dios está vigente. Joven, jovencita, hermano, hermana, ahora es el tiempo.
No esperemos a mañana. Hoy. Y si tú caminas, yo te digo que las moradas celestiales están preparadas. Juntos estaremos con el Señor muy pronto. Ese es el tiempo, antes que la paciencia de Dios agote. Ponte de pie y vamos a orar. Te vuelvo a leer. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tú no te puedes justificar a ti mismo. Él, Jesús, nos justifica. Pero la paciencia se va a acabar. Y hoy es el día que vuelvas. Vamos a orar al Dios Todopoderoso. Padre, tu palabra ha sido dada, Señor. Yo me rindo delante de ti, Señor. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Un Dios paciente. Y como dijo David en el Salmo 103, no me ha pagado conforme a mis iniquidades. David sabía que eras un Dios paciente, porque él sabía que tenía que morir. Irremitiblemente no había. Pero en tu paciencia, oh Dios, tú me permitiste que el plan siguiese y que de la casa de David viniese nuestro Señor Jesucristo, el cual él mismo pagaría por los pecados pasados. Tú has sido paciente para con nosotros, Señor. Tú has sido paciente para con nosotros, Señor. Tú has sido paciente para con nosotros, Señor. Pero este es el tiempo de volver nuestro corazón de todo a ti, oh Dios. Este es el tiempo de volvernos a ti, oh Rey soberano. Oh, eres digno de ser alabado, exaltado, glorificado. Solamente tú mereces toda la adoración, toda la alabanza, oh Dios de los cielos. Hay muchos, amados Señor, de los cuales amamos, que aún no son hijos tuyos. Permíteles el don de la gracia, Padre. Que ellos puedan venir también, Señor amado, mi Dios. Yo clamo por ellos, Padre, en este momento, Padre amado.
porque tu paciencia se acabará, Señor. La paciencia se acaba cuando tú te mueres, hermano, o el día que el Señor vuelva por su pueblo. Pero el día de hoy Él te habla y te dice: ven a mí. Vuelve tu corazón de todo lo que has hecho. Y vuelve a mí, dice el Señor. Y su palabra bendita. Vuélvete a Jehová mientras Él pueda ser hallado. Amados hermanos, el tiempo viene difícil para la humanidad. Pero la iglesia no se tiene que preparar, sino que tiene que estar ya preparada para irse con su Señor. Amados hermanos, el tiempo es muy corto. El tiempo es corto, amado hermano, no sé qué esperas. Este es el tiempo. Cristo murió para manifestar la justicia de Dios. Y a través de esa justicia nos ha dado la gracia y nos ha dado la salvación. Y ahora hay algo que clama de nuestro interior: Abba Padre, Abba Padre. Soberano eres tú, Dios. Tú que nos miras a través de esta transmisión, vuélvete al Señor. Ya no esperes. Ya no esperes el día de mañana, porque es posible que el día de mañana ya no haya. Pero la paciencia de Dios está aún vigente ahorita, en este momento, en este instante. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, mi Dios. Gracias, Señor, por este plan perfecto que tú tienes. Porque somos hijos tuyos, Señor. Porque somos hijos, Señor, predestinados desde antes de la fundación del mundo para la honra de tu alabanza, de tu nombre, oh Dios. Porque se hace conforme a tus designios y a tu voluntad en nuestras vidas. Padre amado, gracias. Perdónanos y ayúdanos a caminar en santidad, la cual es obra del Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Padre. Este pueblo, Señor amado, mi Dios, conocerá tu nombre tal y como es: Yahweh, Yahweh, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Oh, el gran yo soy, the great I am. El gran yo soy. El que es, el que será y el que será por siempre. Gracias, Padre. Gracias, Cristo, por haber aprendido obediencia. Y el plan sigue firme. Y pronto estaremos contigo. Gracias por esa convicción. Pronto estaremos contigo, Jesús. Pero mientras estamos aquí, permítanos conocerte más. Conocer tu palabra, conocer al Dios que servimos. Gracias, Padre. Gracias, Cordero. Gracias, Espíritu Santo que mora en nosotros. Bendito eres tú. Aleluya. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, amados hermanos. Que sea Dios resplandeciendo su rostro sobre cada uno de ustedes. Que su gracia y su bondad se haga una realidad en tu caminar. Y que Él prospere tu camino
y tu alma. Que el Señor te bendiga.